pongo a grabar esto para aquellos que no han podido asistir, no hay problema. Después pueden contar con la grabación que vamos a subir a YouTube y a su vez a la plataforma. Así que la clase de hoy está destinada, nuestro segundo encuentro, a hablar de la argumentación propiamente jurídica. ¿Bien? Para lo cual habíamos propuesto una tarea que consistía en ofrecer de vuestra parte definiciones, algunas definiciones, entre ellas, recordamos, estaba la de abogado, ¿correcto? Así que, bueno, ¿quién se anima a dar su definición de abogado? Se escucha medio entrecortado, Sí. pero no sé si se me escucha bien. Pero bueno, voy a tomar, porque bueno, me parece que soy el único abogado, ¿no? Del grupo, no sé, las compañeras nuevas. Ahí, bueno, el resto de las compañeras sabíamos que están cursando todavía algunas materias y parece que soy, no sé, Antonella, no te conozco, pero no estaba en la clase anterior, pero bueno. Recojo el guante, como quien dice, ¿no? Bien. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, yo creo, buenas tardes a todos y a todas en realidad. Bueno, ahí apareció Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo en principio que el abogado es un trabajador. No es un trabajador, tiene que definirse como un trabajador que presta un servicio de justicia. Un servicio de justicia, un servicio jurídico para representar derechos o para representar intereses particulares de ciertas personas que lo requieran. O sea, ofrece el servicio al pueblo, a la gente en general. Y ese servicio o ese trabajo debe hacerlo teniendo en cuenta ciertos valores, ciertos principios, ciertas ideales de justicia y de equidad, por lo cual y utilizando justamente la argumentación jurídica es que va a poder representar de la mejor manera estos derechos, los derechos de las personas y los intereses particulares. Utilizando la argumentación va a llevar adelante este servicio, este trabajo, logrando obtener la justicia o lo que considera que es justo o representar de mejor manera los intereses de las personas con las cuales se está trabajando. Algo así, pienso. No sé qué opinan mis compañeros. Bueno, primero un comentario al respecto, Cristian. Cristian integra un grupo de investigación, así que somos colegas también en el grupo de argumentación de la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, hay grupos de investigación, sobre argumentación jurídica. Así que está muy bien informado al respecto, y en esta definición que él ofrece, y ahí también escuchamos a todos los presentes, quería detenerme en la siguiente cuestión. Cristian asocia al abogado con el representante, ¿no? La figura de representante con respecto a los derechos de los demás, y la argumentación sería el camino, ¿no? El mecanismo que cuenta el abogado para representar correctamente dichos derechos. Bien, quería frenarme en estas cuestiones porque Cristian, que era otra definición que teníamos que dar en el día de hoy, además conecta al abogado inmediatamente con la argumentación. ¿Quién más tiene una definición? Se ofrece a dar. Una definición de abogado, a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, hola, Julio. ¿Cómo están? Aprovecho a saludar.
Aprovecho el silencio, no sé si alguien quiere comentar algo, cedo lugar tranquilamente. Por ahí puedo hacer algún acercamiento acerca del término, pero como sabrán y como sabes, Marco, con el tema de filosofía, cada vez que surge una pregunta, en realidad no se genera por ahí en mí una respuesta, sino que se generan otras preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si por ahí hacer alguna cuestión de definición, pero me resultaba llamativo lo que recién decía Cristian, ¿no? Que no lo veía desde ese lado como un trabajador, ¿sí? Y es correcto. Me llamaba la atención. Por ahí yo me fui más a la parte etimológica, viendo también los textos y los videos que también entregaste, y por ahí haciendo la diferenciación entre el zorro y el erizo, que por ahí planteabas en Justicia para Vulpinos, y eso, ahí hay una diferenciación en donde no queda tan claro el rol, y entonces cuando voy a las definiciones, por ahí me encuentro en griego con la palabra paracletos, y en latín con advocatus, ¿no? Ambas tienen más o menos definiciones parecidas, ¿no? Etimológicas. Entonces, en ese sentido es alguien que es llamado a defender o interceder en, ¿no? Entonces, en ese sentido, es alguien que, como el paracleto, se pone al lado de la persona para defenderla, o el advocatus latín, cuando la persona que era acusada llamaba a un defensor experto que pudiera defender su causa delante de la justicia. El hecho de poner la cuestión del trabajo ya conllevaría otro tipo de intereses, a lo cual me resultaba llamativo, porque una cosa es uno representar a alguien por vocación, si es que hoy existiera tal palabra, por eso me llamaba la atención el tema del advocatus, porque contiene ahí adentro la vocación, el llamado, ¿no? Y el paracleto también tiene la misma porque el paracalein, kalein también es llamar, entonces tanto en griego como en latín tenía eso de ser llamado para defender. Y por ahí, hoy, si en muchos aspectos, aún me ha pasado en la facultad, con cuestiones de docencia, donde ya se ve a la persona más como un profesional que como una persona con vocación. Entonces, en ese sentido, al perderse un tanto, la cuestión de vocación ya pasa a ser un tanto comercial, ¿no? En ese aspecto. A lo cual no está mal, sino que solamente me llamaba la atención. Entonces ahí es donde dispara algún otro tipo de pregunta, ¿no? Donde en realidad el abogado sería algo así como una persona que puedo llamar para que pueda defender mi causa, o es una persona que está esperando a la salida de un sanatorio para ver si alguien se rompió algo, para poder ver si se puede hacer algún tipo de demanda, ¿no? Entonces es como que son válidas, ¿no? Pero por ahí el sentido de la persona que está, entiendo que acá hay personas que ya están recibidas de abogados y otras que están estudiando, y entonces por ahí sería de llamar la atención de decir qué buena pregunta esto que es un abogado, para poder definir un poco cuál va a ser mi tarea o la tarea social y de la profesión, ¿no? De la que se está haciendo. Así que bueno, me llamaba la atención por ahí me extendí. No, excelente, Julio. De hecho, complementa, ¿no? La propuesta que trae Julio es la propia de la filosofía y de la cual nos hacemos eco, que es multiplicidad de posibilidades, ¿no? En realidad, acá estaba la trampa, ¿no? ¿Por qué les pedí una definición de abogado? Porque justamente trae no dificultades, estamos muy acostumbrados a decir dificultades para decir una complejidad, porque en realidad es muy rico que algo sea complejo, ¿no? Porque representa un mundo muy amplio, ¿correcto? Ahora, eh, aquellos que todavía le falta participar, quisiera escuchar alguna opinión, si se quiere, un poco despectiva del abogado, quiero decir, eh, siempre tenemos alguna voz no tan amena como los dos muchachos que hemos escuchado recientemente, que
tiene buenos pensamientos para el abogado. Bueno, Julio lo asociaba más a la cuestión, o planteaba, ¿por qué no podemos pensar también el abogado desde lo social? De hecho, también trae aparejado la cuestión de la terminología, ¿no? Y abogados, el que aboga, ¿no? Y el que hace la voz de, ¿no? De su cliente, representante. El representado, mejor dicho, él hace la voz de, porque es técnicamente el que conoce mejor las herramientas lingüísticas, técnicas y demás cuestiones necesarias para el proceso. ¿Bien? Como cuando vamos a la ferretería y le decimos al ferretero, ¿me das el cosito del cosito? Bueno, el abogado técnicamente, además de obviamente tener la matrícula y la profesión necesaria, ¿no? Tenemos toda la formación necesaria, pero es el que mejor representa ante un magistrado, ante un juez, y hace la voz de. Y la pregunta es, si hace la voz de, tiene que hablar las veces de, y ahí me voy a lo que decía Cristian, lo que la persona quiere. Y ahí vienen las cuestiones éticas y morales. El abogado necesariamente habla con su voz o con la voz de a quien representa, o es su voz, en sus términos profesionales, la voz de quien representa. ¿Me explico? O sea, ¿qué lugar está? Bien. Yo adhiero a algunos elementos que se fueron mencionando. Pero, por ejemplo, Antonella, contame qué pensás de un abogado. Cuando vos te dicen abogado, inmediatamente, ¿con qué lo asociás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy estudiante de Derecho, no estuve en la clase pasada por eso. Em, no sé, no me pasa de bueno, escuchar el término abogado y escucharlo como un mal concepto, pero sí cuando a otra persona le decís que sos abogado, como que no lo mira bien. Es como que no son bien vistos los abogados. Claro. Em, Pero no sé, no lo puedo ver como un mal concepto, no sé. Está bueno, disculpa Antonella, siempre está bueno Sí. para los abogados saber qué opinan los demás de los abogados, porque Ujú. puede haber tantas definiciones de abogado como abogado existan. Que cada abogado se va a definir de una manera determinada. Pero en realidad también lo que me dispara a mí esto de pensarme como abogado, si bien es qué rol vamos a ocupar como abogado, qué rol ocupo yo como abogado y qué rol vamos a ocupar los que estudiamos Sí, sí. derecho como abogados. Eso también te define un montón de cosas de qué es y qué no es para vos un abogado. Ujú. Por eso está bueno por ahí Tal escuchar cual. a otras compañeras que por ahí, o otra gente como Julio, que no son abogados, a ver qué opinan de los abogados. Claro. Sí. Exacto, y la invitación de Cristian a escuchar, por ejemplo, a Laura, Lucía. Cuéntenos, cuando ustedes se encuentran con un abogado, inmediatamente, ¿qué les sugiere esa persona? Eh, Puede yo ser que a pienso, primera vista sugiera algo. mm, Sí. justo se me bajó el wifi, no sé si tengo conexión en este momento. Bien. No, si me dicen la palabra abogado, yo pienso en un señor con canas, con un traje reformar gris y lo asocio con personas que tienen mucha capacidad oratoria y que piensan bien lo que van a decir y que también, o sea, eh, pienso que la carrera forma a las personas, le forma su perspectiva de vida, entonces la forma de ver el mundo va a tener que ver mucho con la formación que tuvo en la universidad. Después, si quieren, puedo leer mi definición, que bueno, es para mí muy Adelante. básica, pero yo puse Sí, sí. profesional capacitado para hacer cumplir las leyes.
y los derechos que protegen a los ciudadanos. Por lo general, defienden los intereses de sus clientes haciendo cumplir las leyes, desempeñándose en las diferentes ramas del derecho civil, comercial, administrativo, laboral, de manera privada o trabajar para encargos públicos. Excelente. Muy buena. No era para nada sencilla, era bastante cargada de un montón de cuestiones que fui anotando y que nos van a servir a lo largo de la clase. Muy bueno. Muy bueno porque de repente aparece una cuestión que nos suscita viajar un poco en el tiempo. Julio me dará la razón cuando tocamos algunas cuestiones filosóficas y de alguna manera nos recuerda al abogado a aquellos sofistas, ¿no? Y aparece esto que decía también Cristian, el tema del trabajo. Bueno, en la antigua Grecia teníamos grandes figuras, como Sócrates, que eran figuras públicas que caminaban y participaban de la cuestión social, divulgando la filosofía a través de preguntas, intimando a la gente a responderlas. Pero había sofistas que en gran parte lo que hacían es, como las discusiones de lo público se daban generalmente en el ágora, y pensemos una plaza donde uno iba a hacer un reclamo, a debatir cuestiones de carácter público, tenía que estar muy habilidoso, como bien decía Lucía, de cuestiones retóricas, del uso del lenguaje. Había que exponer el caso y que el resultado sea beneficioso. Entonces, esto de alguna manera nos lleva a pensar en los juicios. Y si pensamos en los juicios y pensamos en una persona que te ayuda desde el lenguaje entonces nos referimos a la argumentación, a conseguir un resultado, a cambio de lo que hoy llamaríamos un sueldo, un pago, porque los sofistas cobraban por ayudar a las personas a capacitarse para tener mayores herramientas de oratoria, para defenderse en estas plazas en el aula, y poder entonces conseguir con mayores resultados aquellos que buscaban. ¿Okay? Pero además también incorpora, Lucía, algo interesante, que son las ramas del derecho. Y entonces tenemos administrativo, penal, civil, comercial, etcétera, etcétera. Entonces es importante contextualizar el lenguaje. Y dentro del derecho, contextualizar el lenguaje. Y aparece también la cuestión académica, decía Lucía, que la formación académica nos propone un estereotipo del abogado, del cual espero no formar parte, por lo menos con el tema de las canas venimos bien, y creo que la fecha también. Pero romper un poco con esa tradición y esa lógica nos acercaría inclusive más a una posibilidad que la gente tenga acceso al derecho de una manera amena, ¿no? Alejándonos de, como bien decía, estereotipos, sobre todo de lo que es lo superficial, ¿no? Que hoy no colabora mucho a lo sustancial, que es la defensa de los derechos. Bien, y sobre todo la información, que si el derecho se tiene que reputar como conocido por todos, porque nadie puede alegar su ignorancia. Nadie puede decir, joven, yo no sabía. Bueno, para eso tiene que estar capacitado e informado, y sobre cuestiones básicas necesarias para la vida, el día a día, sobre esas cuestiones es necesario que todos sepamos de derecho, todos sepamos sobre nuestros derechos. Luego seremos especialistas aquellos que seguiremos una carrera universitaria. ¿Bien? ¿Quiénes más tienen alguna definición de abogado? ¿Escuchamos una definición más? ¿O pasamos entonces a la siguiente definición que de alguna manera... Marco. Sí. Decime. No, que por ahí
sumando un condimento a lo que vos estabas planteando, por ahí tal vez estaba buscando una cosa así, ¿no? A esto que te voy a referir. Bien. Recuerdo una película de dibujitos que vi movie, ¿no? De una abejita, y cuando termina, hay un abogado cuando termina la película, y el abogado es un mosquito. Y eso conlleva que lo está tratando, metafóricamente, de tratarlo de chupasangre al abogado, ¿no? Entonces, por ahí, buscando una definición un tanto negativa, como vos decís, ¿no? No tan benévola o tan así, por ahí la idea del concepto general de muchas personas es que en realidad son personas que se aprovechan de situaciones o personas que utilizan artilugios legales o cuestiones por leguleyas por ese lado, entonces se lo ve como que tapan cosas de gente, ¿no? Hablando de la definición, bueno, podemos decir la definición como vos decís, la de lo que deberías, hablando así en lenguaje legal, en el deber ser, ¿no? El deber ser del abogado sería ese, ¿no? Ahora, el ser del abogado a veces tiene esta connotación, por lo menos en las personas, en la sociedad, ¿no? Que se lo trata, como decía, como la semana pasada comenzabas diciendo, ¿no? Los cuervos, ¿no? En ese sentido, como esa connotación, ¿no? Por eso también esta idea del zorro y el erizo, como el hecho que planteabas en el texto, como el hecho de aquel que tiene esa cintura de hacer. No sé si por ahí vos por ahí querías ahondar un poquito ahí, me parece, ¿no? Sí, Julio también refiere a un texto que subí a la plataforma, donde lo que se hace es un poco, a ver, de forma muy respetuosa, genera un debate en torno a una propuesta de Ronald Dworkin, uno de los autores más importantes de bionaturalismo contemporáneo, que él afirmaba que los abogados más abogados, más profesionales y más destacados, como quieran poner, deberían, entre la posibilidad y esto refiere a una fábula de la antigua Grecia, que es la de la zorra y el erizo, bueno, ustedes entenderán que el erizo, por sus características, tiene una estructura, ¿no? Que es que el buen abogado debería ser como el erizo, ¿no? No como el zorro. Y a mí esto siempre me generó bastante rechazo, ¿no? Y yo lo admiro mucho, Ronald Dworkin, porque es muy interesante su trabajo. Y creo que tiene buenas intenciones en definir al abogado como un erizo, como alguien consistente, ¿no? Y que no se corre de su camino, y que conoce una sola cosa y la conoce muy bien. Él refiere sobre todo a eso. Pero hoy, en el siglo XXI, un abogado que conoce una sola cosa, una persona que conoce una sola cosa, creo que está ajena a lo que nos está pasando a todos. O sea, tenemos que exceder el marco de nuestra unilateralidad, ¿no? De romper con estas lógicas, decíamos, estos estereotipos, y que el abogado pueda verse representado en otras áreas, o que gente de la biología, como hoy tenemos, gente de la filosofía, pueda coquetear sin ningún tipo de problema con el derecho. Como el derecho a veces se sabe solo, se conoce solo, en el sentido que no se quiere conectar con otros conocimientos, con otras áreas del conocimiento, del estudio, cuando de repente todas las áreas están conectadas por las raíces de la filosofía, por ejemplo, bueno, se cometen grandísimos errores, ¿no? De entender que el derecho está aislado absolutamente de todo y no puede conectarse. No, debe conectarse, ¿no? Y el zorro, a diferencia del erizo, se disputa en su persona por un montón de cosas, y quiere conocer un montón de cosas, y en todo caso, de las que podrá conocer mucho, poco, casi nada, pero por lo menos toma el desafío de involucrarse en distintas cuestiones, ¿no? Y esto es fundamental, ¿ok? Así que, bueno,
Tenemos una cuestión, un anuncio acá, que en 10 minutos está cerrando nuestra clase, pero la retomamos inmediatamente con el mismo link. Se nos corta y bueno, volvemos a conectar. Bien. Vamos a pasar a la otra definición, que era bastante más difícil, porque nos llevó toda la clase pasada, que es argumentación. ¿Qué es para ustedes finalmente la argumentación? Luego de lo que han aprendido en la clase pasada, lo que hemos debatido, lo que hemos hablado, y las lecturas que han tenido. Si alguno se anima a dar una definición de argumentación. ¿A quién Laura, por ejemplo. Laura, ¿vos te animás a dar una definición? Si no la tenés redactada, pero por lo menos atrevés en el momento. Es decir, vamos a improvisar. Mira, ¿qué es para vos la argumentación? Buenas tardes. Realmente no leí todo el material porque estoy cursando materias de verano. Entonces, bien, pude presenciar esta clase porque se suspendió la clase que teníamos programada para hoy. fantástico. Mira, yo creo que argumentar es la capacidad del habla. Lo que nosotros tenemos para refutar lo que nos presenta la otra parte. Si vos me presentás, Bien. me decís algo, una frase, lo que fuere, yo tener la capacidad de refutártela con el conocimiento que yo tengo respecto a eso. En el derecho sería dar lugar a mi conocimiento y hacer que me crean lo que yo estoy diciendo, porque mi parte Bien. es realmente verosímil. Yo lo entiendo así. Estoy recién haciendo las materias de ingreso, así que no tengo mucho. No, perfecto. De hecho, has incorporado una cuestión muy interesante, que es la de la refutación. ¿Ok? Y es un elemento muy, muy importante en uno de los sistemas que vamos a estar viendo hoy. La refutación es fundamental. Muy, muy bien. Y además esta cuestión del convencimiento, ¿no? Trato de convencer. ¿Bien? Así que dos cuestiones sumamente importantes. ¿Ok? Muy, muy bueno. Gracias. Tenemos, acá me llega de Hugo, que no puede participar, pero me mandó por escrito una definición, que él obtiene de uno de los textos que hemos subido, que hemos compartido, que es Bani Ortigas, y otro también de nuestra autoría, que es Argumentación sin moldes ni etiquetas. Bueno, dice, argumentar significa dar razones a favor o en contra de un hecho. Razones, esto es interesante, dar razones también va a aparecer en uno de los sistemas que tenemos que presentar en el día de hoy. Como se plantea en Sin moldes ni etiquetas, en el estudio y perfeccionamiento de nuestras aptitudes discursivas. Bien, el momento potencialmente más propicio para ejercer esta herramienta es una vez producida la prueba pericial, por ejemplo, él asume, ¿no? Es decir, teniendo el alcance la documental acompañada con los escritos constitutivos. Yo ahora se los voy a compartir, a ver, ya mismo, para que me acompañen en la lectura. Bien. Estamos por acá, a ver. Ahí va. ¿Lo ven? Sí. Sí, lo veo. Bueno. Hasta ahí llegamos, ¿no? Dice, por ejemplo, teniendo el alcance de la documental. Acá es una cuestión que acaban de hacer mención, es muy importante, ¿no? Dar razones, probar, que pueda ser probado, ¿no? Llegamos adelante con, claramente los tribunales se usa la argumentación jurídica para convencer a los juzgadores de distintas teorías de un caso, y el mejor argumento lo gana. Pero ¿quién es el que está en mejores condiciones de alcanzar el éxito? Aquel abogado involucrado que supo entender al momento de su formación cuál es el valor que caracteriza las disciplinas externas al derecho. Es decir, si bien los elementos introducidos por los peritos, por ejemplo, ¿no? son un aporte crucial para el proceso y para el magistrado interviniente, el abogado deberá encontrarse capacitado en cuestiones relativas a otros conocimientos ajenos al derecho
Para poder determinar el valor real de la documentación, debe leer un lenguaje técnico que escapa a su universo. Bueno, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, enriquecernos a través de complejizar nuestro lenguaje, porque el lenguaje leguleyo, el lenguaje técnico del abogado, tiene unos tecnicismos, mucho, si se quiere también, un estilo muy barroco, pero en realidad más complejo sería incorporar a ese lenguaje elementos de otros lenguajes y otros conocimientos. Y esto es lo que nos trae Hugo a colación, muy buen aporte. Marco, Cristian, ¿te animás una definición? sí, me gusta mucho Sí. lo de razones, realmente coincido con eso. Para mí argumentar es llevar adelante tus razones en una discusión y triunfar en ello, o que tus razones sean más importantes o más valederas que la de la contraparte, o bien llegar a un acuerdo equitativo para ambas partes. Esa también podría ser una resolución de una argumentación. No solo ganar, sino por ahí lograr un acuerdo, algo equitativo. Siempre insisto con el tema de la equidad, digamos, llegar a una equidad, digamos, que es tan o cuán importante como la justicia en sí, digamos, que cada uno reciba lo que en definitiva se merece, ¿no? Pero me quedaba con una cosa que enviaba Hugo, que es argumentar en un juicio penal, ¿no? Como dicen. Sí, perfecto, ese es un buen ejemplo. Pero yo creo, desde mi cortísima y pequeña experiencia como joven o nuevo abogado, es que desarrollar el ejercicio de la profesión es argumentar constantemente. Todo el tiempo tenés que estar argumentando. Cada situación, cada hecho que se te presenta, cada persona que requiere tu conocimiento o tus servicios, que está solicitando eso, que argumentes algo. Y a veces tenés que argumentar para darle la razón y otras veces tenés que demostrarle que está equivocado. Pero en definitiva tenés que argumentar. Y argumentar es dar razones, me parece. Sí, Por sí. eso coincido con Hugo plenamente. Excelente. Además, Cristian nos evoca la clase pasada que hacíamos referencia a una argumentación general, que como él bien dice, es de todos los días. Ahora estamos argumentando. Che, ¿qué les parece? ¿Cuál es la definición de argumentación? ¿Cuál es la definición de esto? A mí me parece que por acá, por allá, pero todo el día te llaman de un servicio de teléfono y mire, yo ese importe no lo puedo pagar, pero tal vez pueda pagar así, así, y argumentamos. Y es de todos los días, es de todos los días. Y el vecino puso la bolsa de basura de nuestro lado. Y le tenemos que hacer entender que su basura va en su vereda. O no, como dice Cristian, a veces ganar es 50 y 50. Es mediar. Y acá aparece una posibilidad muy importante para estos nuevos tiempos, porque bien sabemos que la mediación aparece ahora en la posibilidad de resolución de conflictos de manera alternativa sin tener que llegar a los juicios. El abogado no es nada más el que va a los juicios, a representar a las personas. Puede haber una instancia previa, puede haber un momento inclusive previo a convocarnos ante un mediador, que es una figura que está prevista por las nuevas normativas. Así que muy interesante todo lo que trae a colación Cristian. Ya no volvemos a cortar, se corta. Con el mismo link seguimos con las definiciones y después nos metemos de lleno en la argumentación jurídica. Así que váyanse preparando con las siguientes definiciones. La que sigue, norma. ¿Qué es una norma? Bien, nos vemos en un ratito. Ya se corta.